Cuando los hijos mandan, coordinado por Josefina Vázquez Mota. Capítulo 3. Formar desde la adversidad. Carlo Clérico Medina. Para Cristi, quien aprenderá mucho de las adversidades de sexto grado de primaria. 1. Pablo y el fútbol. Pablo tiene 9 años, es el portero de la selección de tercer grado de primaria de su escuela. El fútbol es su pasión. No hay nada que le guste más en la vida que estar con sus amigas y amigos en la cancha. Ser portero no es cualquier cosa, es una posición difícil, pues un error en la portería o una simple falta de concentración puede ocasionar una derrota, a pesar de que el equipo esté jugando muy bien. No cualquiera puede ser portero, y Pablo lo sabe muy bien. El equipo de tercero va bien, aunque con algunos altibajos. Sorpresivamente le ganaron el primer lugar de su grupo hace un par de semanas, pero la siguiente semana perdieron con un equipo más débil. A pesar de esa derrota, ya se encuentran en cuartos de final de la liguilla y es evidente que están haciendo un gran esfuerzo por lograr el campeonato. Faltan solo 2 fechas para saber quién pasa a la final. Pablo es hijo de Lucía y de Javier. Ella es contadora y desde hace unos años montó un pequeño despacho en su casa. Javier es mecánico industrial y trabaja para una planta que fabrica autopartes. Por sus trabajos, ni Lucía ni Javier han podido ir a ver a jugar a Pablo durante todo este año escolar. Pablo lo entiende y a veces hasta lo agradece, pues ve las vergüenzas que pasan sus amigos porque sus mamás gritonas no paran de regañar al árbitro o hasta el profe, cuando el equipo comete algún error. Pablo mira divertido cómo sus amigos se ponen rojos cuando su mamá o una tía grita alguna barbaridad desde la tribuna. A Pablo aquello siempre le ha parecido muy chistoso. Después de un partido, al llegar a casa, Pablo se sienta en la oficina de Lucía y le describe divertido y con gran pasión lo que pasó durante el juego. También le cuenta cómo la mamá de alguno de sus amigos le hizo pasar una vergüenza tremenda durante el juego. Ambos ríen mucho, pero mientras Pablo le sigue contando cómo logró las paradas increíbles, Lucía se queda con la idea de que en realidad lo que Pablo le quiere decir es que ella también debería de ir un día verlo jugar. Sin embargo, no se lo pregunta, solo se queda con esa idea. Este sábado es especial. Pablo llega eufórico a su casa, gritando, convocando a sus hermanos y a sus papás. Tiene noticias importantísimas. Su equipo ha llegado a la final. La familia conmocionada es una gran alegría. Todos celebran a Pablo, lo levantan, lo abrazan, lo felicitan. Lucía y Javier están muy contentos y orgullosos. También Javi, el hermano mayor de Pablo, y hasta Lupi, la más pequeña de los 3, quien no entiende muy bien todavía por qué hay tanta alegría, pero siempre ha decidido disfrutar aquello y celebrar. Cuando la emoción ha pasado, Lucía llama a mamá, que vive en San Luis, para darle la noticia. La abuela también está contentísima con aquella noticia maravillosa. Javier tampoco pierde el tiempo y se lleva a Pablo a una de esas tiendas de deportes gigantescas para comprarle unos guantes nuevos de portero como los de Paco, Memo Ochoa, le dice el orgulloso papá al niño portero. Pablo está feliz. Ser el portero de la final es una gran cosa. Al regresar de la tienda, Lucía los recibe con la noticia de que la abuela, los tíos y los primos de San Luis han decidido venir la próxima semana a la ciudad para ver cómo Pablo se corona campeón de tercero de primaria. Llegarán el miércoles Lupi y Javi y se ha dado la tarea de hacer unas pancartas para la porra. Lucía ya se está organizando con algunas amigas para hacer una carne asada en el jardín el sábado después de la final. Javier, papá, no quiere perder ni un minuto y se lleva a Pablo al parque de enfrente para entrenar. Todos quieren un campeonato en la familia. Es una gran cosa tener en casa al portero de la familia. El lunes, Lucía le hace a Pablito unos hotcakes especiales en forma de trofeo. Para mi campeoncito, le dice. Javi reclama airadamente, pues sus hotcakes son redondos y no tiene mucho chiste que digamos. Y Lupi
La forma de la comida le da igual. El martes, Javier, papá, llega a casa temprano por primera vez en muchos años. Tanto Javi como Pablo se emocionan de ver a papá de regreso del trabajo a esa hora. Tiene ganas de conversar con él, de conocerlo un poco, de saber algunas cosas sobre aquella planta de autopartes que a ellos les parece tan impresionantes. Javier tiene otros planes: entrenar. Lupi está muy a gusto dormida. El miércoles llega la abuela y la tía solterona Evangelina, el tío Jaime, su esposa Ana y los primos Miguel, Esteban y Luis. Han traído al perico y a un gato insoportable que de inmediato se esconde detrás del sillón de la sala. Aquello parece una romería. Todos están felices. Pablo un poco menos. Lupi mira en silencio a su hermano. El desayuno del jueves es de locos. El perico se pasó la mitad de la noche chiflando y gritando Paco, Paco, Paco. Solo los de San Luis, acostumbrados al loco perico, han podido dormir bien. El gato se ha escapado y Miguel y Esteban le piden a los primos que organicen una cuadrilla de rescate. Ni con todo el barullo, a Lucía se le ha pasado a hacer unos sándwiches para Pablo, en forma de medalla esta vez. Javi exclama. Javier, papá, le da indicaciones técnicas a Pablo. La abuela quiere que el niño le explique por qué los porteros usan guantes. El gato no aparece, el perico ya empezó a gritar Paco, Paco, Paco otra vez. Lupi está desayunando un sándwich cuadrado en paz. El viernes, entre los nervios y la porra familiar, Pablo se siente un poco mal de la panza. No tiene muchas ganas de ir al colegio, pero sabe que hoy es el último entrenamiento y que si no se presenta es posible que el profe lo siente en la banca. A pesar del perico, el gato, la porra y los nervios, Pablo se levanta para enfrentar aquella tortuosa amorosidad por parte de su familia. Todos se despiertan muy temprano. El sábado, aunque saben que el juego es el día de la gran final. Está programado a las 11:30 de la mañana y el campo donde jugarán está a unas cuadras de la casa. Curiosamente, esa mañana, la de la final, casi todos están en silencio. Un silencio incómodo y poco raro. Pablo está nervioso. Mucho Lucía, la abuela, Javier, Javi, los tíos y hasta el perico se ven nerviosos. También Lupi está tranquila, jugando un poco con el gato que apareció la noche anterior. La familia, Perico y todos se acomodan en la grada norte de la cancha y de inmediato repiten las porras que han practicado toda la semana. El partido no ha iniciado, pero ellos creen que es prudente empezar a gritar ya. Los niños del otro equipo están haciendo ejercicios de calentamiento, se ven seguros. A Lucía le parece que todos los otros equipos son mayores que su Pablito, o uno incluso cree verle bigotes. El partido arranca. Los nervios a tope, Pablo, concentrado como sus compañeros de equipo, a jugar. 90 minutos han pasado y el equipo de tercer grado de primaria de Pablo ha perdido la final. 9-0. Paliza. Pablo es subcampeón. De modo natural, sin pensarlo demasiado, los 16 niños y niñas del equipo de Pablo, titulares, reservas y amigos, se han apartado en silencio a un lado de la cancha frente a la tribuna sur. Han formado un círculo, están de pie, hombro con hombro. Lloran en comunidad, mucho, todos, no hablan, no hay mucho que decir. Sirve mejor llorar cuando uno ha perdido 9-0. Sin saberlo, están humanizando su dolor al compartirlo así, en comunidad. Lupi se ha sentado en la tierra frente a Pablo, su hermano. Está pendiente de su hermano de en medio y comparte con él en silencio su tristeza. En la tribuna no hay silencio. El enojo se ha apoderado de los adultos de la porra. No es justo, ya te lo digo yo, esos niños son más grandes que mi Pablito, y ese árbitro no tiene ni idea de cómo arbitrar, llora Lucía. Sí, parece increíble, pero llora, su niño perdió la final. Sin pensarlo demasiado, Lucía deja la tribuna en medio de un llanto que surge un poco de tristeza, enojo y frustración, y un mucho desde el miedo de ver a su segundo hijo tan triste y tan vulnerable. Camina veloz hacia donde están los niños y las niñas del equipo. Al llegar sin decir agua va, toma a su hijo completito y lo abraza fuerte. Lo separa de la tribu sin meditar y sin mediar un permiso o un diálogo.
Por alguna razón cultural muy extraña, ella actúa como si el niño fuera de su propiedad. No llores, mi niño, le dice con toda la ternura y la compasión de la que es capaz. No tienes por qué estar triste. Jugaste muy bien. No te preocupes, lo hiciste muy bien. Yo le recuerdo al lector que a este niño le metieron 9 goles. En medio de su llanto, Lucía, con la voz entrecortada, sigue. Tú eres mi campeoncito, Pablo. Mira, te tengo una medalla de chicle porque tú eres un campeón. Pablo, medio forzado por el abrazo apapachado de su madre, recibe un poco confundido aquella medalla de chicle que da testimonio de que su campeoncito es y seguirá siendo su campeón para su mamá a pesar del marcador. Vamos a reclamar en el colegio, porque yo estoy segura de que esos niños con bigotes no tienen 9 años. Lo hiciste muy bien, mi chiquito lindo. Es más, como todos los campeones, vamos por unas pizzas. Se merecen un premio porque lo han hecho muy bien, dice Lucía, ya con la voz completa, dirigiéndose a los demás niños y niñas, olvidando a sus amigos, quienes los esperan en el jardín con unas carnes y unos nopales asados. El círculo se rompe. El ritual no pudo terminar. Ha sido superado por un tentador premio en forma de comida redonda. 15 niños cabizbajos siguen a Lucía y a Pablo hacia la salida. Todavía están tristes, pero todos tienen hambre y aquello de las pizzas como premio suena muy bien. Uno a uno recibe una medalla de chicle y un beso en el cachete. Son los campeones de sus papás. Javi se burla de su hermano. 9-0, le canta haciéndose el payaso. Javier y Lucía al unísono le pegan tremendo grito al hermano mayor. Lucía luego lo aparta y le recrimina con un discurso larguísimo sobre la compasión y la empatía. A Javi aquello no le ha hecho mucho sentido, pues le parece muy divertida la paliza que le han metido a su hermano en el fútbol, que, como él bien sabe, es solo un juego, pero escucha paciente y obediente a su mamá, quien por cierto tiene una cara toda manchada por la pintura de los ojos que con el llanto se ha esparcido por todos lados. Durante el trayecto de casi media hora desde la cancha hasta la pizzería, Pablo oye a su familia decir una y otra vez que el árbitro, que el estado de la cancha, que los cachirules del equipo de enfrente, que ellos jugaron de maravilla y que son campeones, porque lo importante es competir. Pablo sigue triste, no tiene ganas de oír aquello, pero se consuela con la frase de que a pesar de lo que pasó en la final, él es campeón. Lupi está plácidamente acostada en el asiento de atrás, masticando apresuradamente una de aquellas deliciosas medallas de chicle. Finalmente Pablo y sus amigos llegan a la pizzería. Los papás quieren protegerlos del dolor de la realidad y unas buenas rebanadas de pizza logran que aquel grupo de niños buenos y deportistas olviden rápido este mal trago y sigan adelante con alegría. Aquel fatídico sábado, Pablo aprendió muchas cosas, posiblemente todas mal. Aprendió que perder no tiene consecuencias, que estar triste está mal, que llorar está mal, que hacer comunidad para el dolor no tiene sentido, que a pesar de que jugaron fatal y de que simplemente fueron superados por un equipo muy superior, de todas formas son campeones. En el deporte en general y en el fútbol de competencia de manera muy especial, encontramos extraordinarias herramientas para formar a niños y niñas en una realidad completa, aquella que se nos revela con luz y con sombra, con alegría y tristeza, con amor y miedo, con éxito y fracaso. Pero solo son buenas herramientas para educar si entendemos que la gran oportunidad de formar a un niño o una niña apasionados por una competencia deportiva radica en acompañar el triunfo celebrado, reconociendo al contrario, acompañando la derrota con la mejor herramienta de formación que tenemos al alcance, el silencio activo, empático, congruente y aceptante. Para entender por dónde va este capítulo, le propongo este final alternativo a la historia de Pablo y su familia. Lucía y Javier hacen una pausa en la tribuna. Están tristes. Su hijo de 9 años ha perdido la final. Tenía mucha ilusión de ganar aquel partido que para su edad y nivel de pasión con el que él disfruta el fútbol es muy importante. Ni modo. Perdieron. Gacho. 9-0. Así es la vida.
Desde aquella tribuna ya sin porras, ambos adultos ven cómo esos 16 niños sabios han formado un círculo diseñado sin saberlo para protegerse y para acompañarse. Nadie les ha tenido que enseñar cómo construir ese ritual, probablemente milenario, porque las personas venimos bien equipadas para trabajar el dolor, sobre todo cuando tenemos con quién compartirlo. Eso están haciendo allá. Trabajan su dolor cerca de la tribuna sur, lo más lejos posible de sus familias. No es que no quieran estar cerca, es que saben que este dolor es un dolor de ellos y que son ellos quienes lo podrán acompañar mejor. Para los padres, aceptar Lucía y Javier de la tienen violencia muchas ganas de ir a abrazar a filioparental su pequeño, pero saben que vivir plenamente este rito humanizante es importante y útil para Pablo, que cualquier cosa que ellos puedan decir o hacer. Deciden ir por un vaso de agua de Jamaica. Se ve que está buena, roja, casi fosforescente. La hizo la mamá de algún niño del otro equipo. Al verlo se acerca. Lucía se da cuenta de que el niño con bigotes en realidad tiene tremendo lunar debajo de la nariz. Le da risa su miopía temporal provocada por la pasión del fútbol. Lucía y Javier hablan y deciden que será él quien irá a conversar con su hijo. La decisión es más complicada y está basada en el hecho de que fue papá quien ayudó a entrenar a Pablo estos últimos días. Camina despacio hacia la tribuna sur. No hay prisa. Se acerca de frente, mira a Pablo y le pide permiso con los ojos para incorporarse al ritual. El círculo que está formada de niños y niñas desde la compasión, la empatía y el cariño, desde la comunidad, la solidaridad y el silencio, es un espacio sagrado, es una catedral para ellos. Deberíamos acercarnos sin zapatos, piensa Javier. Javier se pone en cuclillas junto a su hijo. Lo hace así pues entiende que para ser útil tiene que ponerse a la altura de lo que está sucediendo ahí. Hace una nueva pausa, larga, en silencio respetando aquello. Mira a su hijo a los ojos sin presionarlo con cariño. «Estás muy triste, ¿verdad?» «Sí», responde Pablo con la voz totalmente rota. Nueva pausa, paz. «Yo también me pongo triste cuando pierdo», le dice pausadamente aquel sabio papá. Pausa doble, silencio, paz. «¿Tú sabes qué me sirve cuando estoy triste, hijo?», pregunta Javier. «¿Qué, papá?», responde el niño agobiado temporalmente por aquella tristeza profunda, útil y provocadora. «A mí me sirve mucho que me den un abrazo». Pausa pequeña esta vez. «¿Tú querrías que yo te dé un abrazo?». La respuesta no llega con voz, llega en abrazo. Pablo se lanza a los brazos del papá en medio del llanto casi histérico, gracioso y triste a la vez. Javier mece a su hijo. Eso lo aprendió de Lucía cuando los niños eran muy chicos. Lo mece de un lado a otro, paciente, alegre por la oportunidad que la vida le ha regalado con la paternidad, y triste acompañando la tristeza de su hijo. Le mece en silencio, sin más pretensión que esa, acompañar. Lo mece hasta que siente que se ha calmado un poco. Pausa, paz, apretón fuerte. Y una vez calmado le dice: 9-0, chaparro. El niño se aparta sorprendido, enojado. ¿Cómo 9? Son muchos, ¿no?, le dice el papá ya con un franco sarcasmo, con coraje y risa. Pablo se separa de los brazos de su papá. Hay que ponerse a entrenar, ¿eh? De 9 goles son un montón. Venga, en cuanto acabes aquí con tu banda, a la casa, que está todo el circo de tíos y pericos allá, termina Javier. Pablo tiene un sentimiento que solo los niños pueden aceptar con naturalidad. No tiene nombre porque es una rara mezcla de carcajada con furia. Furijada, le podríamos llamar así. El papá lo aprovecha. Se pone nuevamente en cuclillas y lo mira a los ojos con una sonrisa que surge un poco de la complicidad y un poco de la sana burla. A ver, ¿qué aprendes de esto, Pablo? ¿Qué te llevas de esta cancha hoy? En los siguientes minutos, Pablo le contará a su papá todo lo que aprendió ese día. Javier lo escuchará con paciencia, sin querer imponerle algún aprendizaje concreto. Lo acompañará. Descubrirá que su hijo ha aprendido por sí solo y mediante el acompañamiento de sus amigos y de su silencio y sarcástico uso de palabra que usó su papá. Que el dolor puede ser útil cuando lo convertimos en aprendizaje. Que llorar está bien. Que estar triste está bien. Que hacerlo en comunidad es el mejor modo de trascender.
Pablo aprenderá que los hombres lloran, niños o adultos, que tienen derecho a sentir y a trabajar lo que sienten. Pablo aprenderá mucho con las 9 veces tremendas de la paliza y de los goles y el ritual redondo y humano que sin saberlo construyó con sus 15 amigos y amigas de fútbol. Se lo comunicará el papá en su idioma, en el de los niños de 9 años. Luego también aprenderá de la burla payasa y cantadita del hermano mayor y del silencio compasivo y generoso de su hermanita. Aprenderá de la tortura amorosa de la extraña familia de San Luis y sobre todo aprenderá que cuando uno pierde 9-0 no merece pizza ni medalla de chicle. Merece ponerse a entrenar porque perder tiene consecuencias y el fútbol solo es un juego que sirve para vivir mejor. Se comerá una carne asada y un nopal y ya. Luego, en su cama, Lucía, Javier y Pablo podrán llorar un poquito por lo que pasó ese sábado. Será ya un llanto distinto, con una saludable mezcla de tristeza y alegría. Javi dormirá inquieto por tanto regaño, al menos el Javi de la primera versión. Lupi dormirá como un lirón, de las ambas versiones porque la sabiduría cansa. Y en medio de su llanto, Pablito vivirá unos 9 minutos de furijada recordando el sarcasmo gracioso de su papá. Será una furijada útil que le recordará que es miembro de un clan y que está protegido y querido. Y ya, se dormirá. Domingo por la mañana. La familia de San Luis por fin se va. Pablito se pone a reflexionar y el lunes entrenará de nuevo. Unos días después, habiendo recibido algunas burlas, abrazos, bromas y signos de solidaridad en el colegio, aquel partido, aquella final importantísima, habrá pasado a la historia, a su historia personal. Pero el aprendizaje no, ese se quedará. Es posible, solo posible, que el dolor bien acompañado que provocó la paliza aquella de 9-0 durante la final del campeonato del tercero de primaria haga que el Pablo adulto sepa cómo se siente en el cuerpo la resiliencia y que haya aprendido, entre otras muchas cosas, que el duelo en comunidad sana. Es posible. La vida de Pablo lo dirá. 2. La vida, luces y sombras. No es necesario salir a buscar adversidad. Esta llegará a nuestras vidas de un momento a otro. Se presentará muchas veces y de modos variados, como dice la sabia Lourdes, mi hermana, al hablar de adversidad con sus hijas. Es lo que hay. Casi ninguna adversidad será más grande que nosotros o que nuestra capacidad para enfrentarla, pero casi siempre sentiremos, al menos por unas horas, que la adversidad nos vencerá. Alguien se irá o dejará de querernos, alguien enfermará, alguien morirá. Perderemos algo, morirá nuestra mascota, nos equivocaremos y la culpa será una losa pesada que nos quita movilidad. Nos despedirán de algún trabajo. La mujer de nuestros sueños se casará con algún tipo menos interesante que nosotros. No podremos vivir en nuestra ciudad preferida, ni tendremos el talento para ser actores de cine o tenistas profesionales. Perderemos, además, la final de fútbol de tercero de primaria 9-0. Pero también veremos que mientras hacemos lo que amamos, alguien llegará a nuestras vidas y nos querrá mucho. Alguien sanará, alguien morirá, pero habremos podido disfrutar y crecer juntos y llegado el momento de despedirnos y dialogar. Disfrutaremos durante años a nuestra mascota. Acertaremos en muchas decisiones y nos sentiremos bien por ser adultos. Haremos lo posible por disfrutar nuestro trabajo y apasionarnos con algún proyecto. Nos casaremos con una mujer fantástica que nos ame y que nos ayude a sentirnos muy interesantes. Aprenderemos a vivir con alegría en nuestra caótica ciudad y descubriremos su grandeza. Seremos buenos en lo que hagamos, buenos técnicos, ingenieros, carpinteros o hasta actores y tenistas profesionales. Habremos llegado a la final de fútbol de tercero de primaria y a la semifinal le habremos ganado 3-1. La adversidad, la sombra, el fracaso, la enfermedad o el miedo son tan vida como la alegría, la luz, el éxito, la salud o el amor. La existencia humana viene con luces y con sombras. ¿Por qué entonces resulta tan difícil fracasar, perder el amor o caer enfermos? ¿Por qué resulta tan difícil morir?
Cada escuela de psicología o filosofía, cada mirada de antropología o sociología nos dará muchas respuestas a esta pregunta fundamental y casi necesaria. ¿Será porque el hombre se debate entre lo que ha querido ser o dejar de ser lo que es? ¿Será porque nuestra naturalidad, tendencia actualizante, no es compatible con el fin de la vida? Podría ser también porque hemos entregado la muerte a los médicos y a los hospitales en un afán de olvidarla y disfrazarla. ¿Por qué nos disgusta tanto perder? ¿Por qué parecemos estar bien formados para el éxito, para la medalla de oro, pero no para el fracaso? Desde el ámbito educativo la respuesta es sencilla de encontrar. Nos estamos formando y no estamos formando a nuestros hijos para perder. Fundamentalmente porque hemos creado una proyección de sus vidas en la que solo cabe lo bueno, el éxito, lo mejor. Este quizás es nuestro primer error en la construcción de una pedagogía para una vida entre luz y sombra. Nos hemos creído aquello de que existen algunos sentimientos que son buenos y otros que son malos. Por alguna razón que tratemos de descubrir más adelante, se ha hecho pedagogía de este tipo equivocado constructo de pensar que es posible juzgar moralmente las emociones. Formamos y hemos sido formados con la idea de que la alegría, el amor, la aceptación, por ejemplo, son buenos, y que por el contrario, la tristeza, el miedo y el rechazo son malos. Juzgar el sentimiento, etiquetar moralmente una emoción, es tan absurdo e inútil como decir que está bien tener hambre, pero está mal tener sed. Desde luego, en el proceso de formación podemos juzgar la conducta que se manifiesta como consecuencia del sentimiento, pero no la emoción en sí misma. Es decir, podemos poner un límite claro y contundente a la rabieta que hace a un chico como consecuencia de una sensación de enojo o frustración, pero haremos muy mal si intentamos poner límite al enojo en sí. Los sentimientos surgen como sensaciones en el cuerpo. Las más comunes se sienten en la zona de las vísceras, aunque no exclusivamente, y son interpretadas por el organismo humano como llamadas de atención frente a situaciones o necesidades internas o externas. La conciencia emocional se constituye así en una suerte de sistema de alerta que nos pide, primero desde el cuerpo y luego desde la construcción de una ida-emoción. Cuando le ponemos nombre y rectificamos desde la experiencia que atendemos esa señal de alarma concreta, pues es importante y requiere que respondamos mediante el cumplimiento de alguna tarea particular. Este complejo, pero a la vez sencillísimo y natural sistema de alertas nos invita a trabajar desde una realidad que fácilmente puede confirmarse en la existencia. Toda emoción tiene un propósito y una vez que ésta se ha cumplido, se irá. Ninguna emoción se queda en nosotros para siempre, pero es necesario trabajar para el propósito en la que la generamos y que se cumpla. En términos muy generales, podríamos decir que la tristeza tiene el propósito de la reflexión profunda mediante el duelo. El enojo busca, mediante su aparición, el reclamo, la defensa de la autonomía y el respeto de los propios derechos. El miedo nos alerta del peligro para que busquemos defendernos y pedir ayuda cuando esto sea posible. La alegría nos invita a la celebración. Cada sentimiento tiene su propósito. Cada uno exige un trabajo y se constituye como una invitación amplia para nuestra conciencia. Por eso, no cabe el juicio moral sobre la emoción. Es común en los velorios oír a la gente decir cosas como la mamá del fulano, el muerto, está muy mal, cuando deberíamos de decir, la mamá de fulano, como era de esperarse, está muy triste. Estamos acostumbrados a decir que esos que están divorciándose están fatal, no pueden llegar a un acuerdo básico, cuando en realidad lo que sucede es que esos que se están divorciando están todavía muy enojados, por lo que en esta semana será difícil que lleguen a acuerdos básicos. Desde la idea de que hay sentimientos, sensaciones y situaciones que debemos evitar, construimos una mirada muy limitada sobre nuestro mundo emocional, y esta mirada tiene consecuencias. La primera, la inmediata, y quizás la más dañina,
es que frente a la pseudoevidencia de que es malo sentir tristeza o miedo, elijo evadirlos, negarlos o huir de ellos. Construimos equivocadamente una identidad en la que no caben estos sentimientos malos, y luego la casa, la escuela, la televisión, la religión y hasta el deporte comercial de competencias nos ayudan a reforzar y hasta ratificar esta idea. Todos los vínculos que me impulsan a la formación de la identidad me recuerdan existencialmente que es mejor evitar, evadir o huir de los sentimientos negativos, pero mi sensación interna me dice otra cosa, es decir, experimento cotidianamente la sensación subjetiva de ser y de estar en el mundo, aquella que me confirma que soy único y diferente de los demás, desde la incongruencia entre el yo ideal, ese que se evade y huye, y la experiencia, esa que me invita a enfrentar y a quedar. Esta incongruencia genera una tensión sumamente paradójica y en ocasiones muy neurótica, pues confronta la sensatez de la experiencia vivida con una condición insensata en el imaginario colectivo que me impulsa a actuar en contra de mi sensación interna. Limito el llanto, limito el reclamo, niego el miedo, evito a toda costa el rechazo aunque el cuerpo me invita a llorar, o la conciencia a reclamar y a protegerme. Crezco limitado, y peor aún, le limito a mi hijo el llanto, le limito el reclamo, le hago negar el miedo, lo obligo a ser atractivo siempre. Formamos con la idea inicialmente comprensible de que al evitar que nuestros hijos se expongan al dolor, al enojo o al miedo, estamos protegiéndolos. Educamos buscando alejar a nuestros hijos a toda costa de los sentimientos negativos, sin darnos cuenta de que al hacerlo los estamos ayudando a construir un modelo de autosabotaje que eventualmente tendrá un costo en sus vidas, pues la inevitable adversidad llegará y ellos no sabrán cómo enfrentarla. Para evitarles la pequeña tristeza de perder un final de fútbol, quizás los estamos limitando para que luego puedan enfrentar y aprender de la pérdida de un trabajo. Por evitarles de niños el miedo a enfrentar a compañeros que los agreden en la escuela, probablemente estamos disminuyendo su capacidad futura para defender sus derechos ciudadanos. Al evitar una pena menor, es posible que los desarmemos para la inevitable pena mayor. Pero no es solo eso. También es fundamental atender que mi modo de enfrentar el dolor, el miedo o el fracaso servirá de sustento para su formación en y para la adversidad. Cuando elijo hacerme el fuerte en medio de la adversidad, cuando elijo no llorar, no trabajar la tristeza, no dejar que temporalmente se instale en mí para que rinda fruto, es posible que mi sabotaje emocional me lleve a la tristeza profunda, casi crónica. Cuando elijo no enojarme, no reclamar, guardar las formas a pensar de mí mismo o por el contrario, elijo reclamar de modo desmedido, inmaduro e inadecuado psicosocialmente, es posible que me convierta en un hombre frustrado e incapaz de establecer y negociar límites. Cuando elijo negar el miedo y no me protejo o no pido ayuda, es posible que me convierta en un hombre temeroso con baja confianza en mí mismo y con una estima personal también baja. Cuando frente a mi hijo me convierto en un hombre o en una mujer con una tristeza crónica o con altos niveles de frustración, incapaz de establecer límites o sin confianza en sí mismo, es posible que mi ejemplo de vida le impida luego responder frente a la adversidad. Pero si recordamos la premisa de partida, todo sentimiento tiene un propósito y una vez que éste se ha cumplido, nos dejará, podremos ver que la salud emocional radica en dejar que el sentimiento que surge en mí actúe en mí. Mira con cuidado lo bien que está diseñado cada sentimiento. Cuando elijo que temporalmente la tristeza me inunde como consecuencia de una pérdida real, lo que sucederá es que disminuirá mi nivel de energía y me veré obligado a estar en silencio. Estar sin energía, en efecto, suena muy malo, pero el hecho es que solo así podré meterme y necesito entrar, pues es dentro donde encontraré las respuestas a la adversidad. Cuando elijo que temporalmente el enojo me haga alzar la voz frente a mí una injusticia, seré capaz de defenderme, de establecer claridad, límites y convertirme
mis derechos en voluntad. Cuando elijo temporalmente el miedo me ponga en estado de alerta, seré capaz de levantar la mano y pedir ayuda a mi comunidad, o podré encontrar la sensatez para levantar mi coraza o mis defensas para no dejarme vencer por la adversidad. Cuando eso ocurre, la estima que siento por mí mismo crece y encuentro dentro de una fuente de seguridad. Sucede lo mismo con los sentimientos que equivocadamente llamamos positivos o buenos. Hay que celebrar con alegría y compartir en el amor. La vida nos genera una buena dosis de luz y de sombra, ambos elementos de la misma cosa, caras de la misma moneda. La espiritualidad judía lo explica de un modo extraordinario. Hemos sido puestos en este mundo imperfecto e inacabado para colaborar con Dios en su proyecto, y aunque la imperfección duele y confunde, al final premia, pues da la oportunidad de contribuir a balancear aquello que fue creado en desequilibrio. Lo justo es aprovechar la vida para una labor nada menor, participar en la obra de Dios. Por eso, cada vez que hacemos algo bueno por alguien que vive alguna adversidad, es decir, cada vez que desde nuestra luz iluminamos la sombra de alguien, simplemente estamos haciendo un tzedakah, un acto de justicia. Visto así, el mal, el fracaso, la enfermedad e incluso la muerte de otro de mi comunidad es una oportunidad para mí, que lo acompaño para hacer una justicia y ayudar a Dios a completar su bondad. La vida es así, y si aceptamos con alegría la luz, tendremos que empezar a aprender y aceptar también con alegría la sombra. Es la alegría que nace al descubrir que en aquel doloroso 9-0 surgió en mí la posibilidad de convertirme en un adulto capaz de transformar el dolor en maestro. 3. La resiliencia, formar o formarnos en y para la adversidad. La resiliencia en psicología es una metáfora que le robamos a la ingeniería. En el mundo de la mecánica de materiales, la resiliencia podría definirse como la capacidad de un material de absorber energía sin deformarse de manera permanente, o la capacidad de volver a su forma anterior después de ser deformado por una carga externa. Esta imagen, trasladada a la persona, resulta útil, pues es una meta de la psicología el acompañar a la persona a recuperar su forma psicológica anterior, después de ser deformada por una carga externa, es decir, acompañar a recuperar la organización psicológica después de la crisis. Sin embargo, en la actualidad, el concepto va mucho más allá de una simple recuperación de la organización psicológica. Hoy decimos que la resiliencia humana es una capacidad de convertir el dolor en maestro. Como lo discutíamos en el apartado anterior, cada sentimiento que surge de nuestro organismo tiene un propósito concretísimo. Una vez que haya cumplido su misión, la emoción desaparecerá, no porque la hayamos eliminado, sino porque hemos sido capaces de transformarla en conocimiento, en acción, en aprendizaje, en conducta, en conciencia. Si lo permito, si lo hago consciente, es un hecho que cuando el dolor me invita a reflexionar, aprendo. Cuando el miedo me invita a ser comunidad, aprendo. Cuando el enojo me obliga a reclamar, aprendo. Pero la clave está en lograr traer a la conciencia aquello que me sirve para aprender. Encuentro que hay 3 elementos claves para promover el aprendizaje desde la adversidad. La capacidad para la adversidad que quepa en la vida. La capacidad para confiar en la propia experiencia y luego compartirla. La capacidad para estar y actuar en el presente. Al revisarlo vale la pena que te preguntes, ¿dónde estoy? ¿Y dónde están mis hijos? Para que la capacidad de la adversidad quepa en la vida, tendríamos que hacer lo siguiente. Cuando la adversidad se instala en la vida, es necesario que en algún momento los adultos seamos capaces de elegir una postura existencial desde la cual enfrentar la pérdida y el dolor. No es un tema menor. No basta desde luego que nos diseñemos una postura y luego la pongamos en práctica, pues muchas veces la adversidad es o parece tan grande que no basta nuestra voluntad. Antes, tendremos que descubrir cómo simbolizamos la adversidad en nuestras vidas, pues sin ello será imposible aprender desde el dolor
y por tanto no podremos formar a nuestros hijos aprovechando las adversidades con las que los reta la vida. Lo primero que tendremos que preguntarnos es lo siguiente: ¿desde dónde miro yo la adversidad? ¿Desde qué posición? Existe una gran diferencia entre quienes piensan, esto me está pasando, y hay quienes piensan, esto está pasando. Típicamente los primeros miran la adversidad desde dentro, en primera persona, del singular o del plural, y por eso se preguntan, ¿por qué me está pasando esto a mí o a nosotros? Quienes construyen desde la óptica invierten una enorme cantidad de tiempo en tratar de entender por qué alguna fuerza superior o simplemente la mala suerte les toca siempre a ellos. Es fácil que este primer grupo de personas se victimice y sufra. La adversidad normalmente viene acompañada de dolor y casi siempre las personas somos capaces de trabajarlo adecuadamente. Pero quienes miran la adversidad en primera persona le suman al dolor una enorme cantidad de agravantes que surgen de su proceso de victimización. Estos añadidos artificiales que le sumamos al dolor se convierten en sufrimiento. Si muere alguien muy querido, por ejemplo, sería natural entender que surgirá en mí un dolor tan grande que me invita al silencio, a la reflexión y a la sensatez. Es un dolor manejable, que como ya ha quedado establecido, se irá de mi vida una vez que haya cumplido su propósito. Hasta ahí todo va bien. Pero si yo miro en primera persona la muerte de mi amigo y le añado a ese dolor mis propias culpas y mis inseguridades, entonces lo convierto en sufrimiento, el cual se vuelve inmanejable y se percibe de modo un tanto paranoico, pues parece que fue diseñado para mí. El dolor descrito arriba es suficiente para que yo arranque mi proceso de duelo, pero ¿cómo quiero convencerme de que esta persona que se murió para mí era importante? Hago una pausa y me digo, debí haberle dado más de mi tiempo, debí haberlo escuchado con más paciencia, debí haberlo perdonado antes, no debí juzgarlo. Estos añadidos de dolor lo hacen muy difícil de manejar e impiden que yo pueda ver más allá del hecho concreto de la muerte de mi amigo, que desde luego le pasó a él. Quienes conforman el segundo grupo y piensan, esto está pasando, miran por tanto el hecho desde una sana distancia y en consecuencia son mucho más capaces de elegir una postura útil para enfrentarlo. Mi amigo se murió. ¿Qué hago con esto? Puedo elegir asociarme con lo sano de la muerte de mi amigo o con lo patológico de su muerte. Es decir, puedo elegir el silencio, la reflexión, la sensatez y la resiliencia, o el sufrimiento, la injusticia y la paranoia. Solo para quienes se colocan en este segundo grupo es posible que la adversidad quepa en sus vidas de un modo normal y sano. No buscan la adversidad, pero entienden que es parte de la vida y por lo tanto existen para algo. Quienes son capaces de mirar desde la distancia redentora pueden encontrar sentido al dolor y desde ahí aprender. Para ellos, la resiliencia es un proceso normal de la vida. Desde luego, es muy fácil de decir, pero muy difícil de lograr. Confiar en la experiencia y compartirla. La resiliencia no se aprende en ninguna materia del colegio, en los libros, desde luego ni en ni en la televisión mucho menos. La resiliencia se aprende viviendo, como dice Jorge Font. Se aprende a esquiar esquiando. Font en su vida se ha convertido en el gran maestro mexicano de la resiliencia, fundamentalmente porque ha verificado de manera existencial una verdad que es emocionante. El profundísimo aprendizaje que surge de la adversidad, al ser intencional y consciente, transforma la vida de quien lo genera y tiene el potencial de transformar también sus vidas en comunidad o con sus palabras. Font lo dice mucho mejor. Cuando yo me rompí, también se rompieron los que me querían, mi familia y mis amigos, y lo único que a mí se me ocurrió fue a reconstruirme y plantearme frente a ellos como una esperanza que se reconstruyeron ellos también. El material de estudio de la resiliencia es la propia experiencia.
Pero para poder usarla de un modo pleno, primero tenemos que desaprender algo que nos han ido enseñando casi obsesivamente, y es que podemos confiar más en los expertos, en los libros, en los sabios, que en nuestra propia experiencia. Esto no es necesariamente cierto. José Gómez del Campo, maestro de formadores y terapeutas, lo plantea de modo magistral. Lee todo lo que puedas sobre el tema, busca todas las referencias bibliográficas que puedas, discute fuerte con los autores, pero cuando estés frente a la persona que vas a acompañar, olvida toda la teoría y simplemente sé tú mismo completamente y ponte disponible para el otro. Para que el aprendizaje sea verdaderamente significativo, es necesario que surja desde nuestra experiencia. Y es que, ¿dónde aprende mejor un alumno a negociar? ¿En su curso de negociación o negociando con el sindicato durante su primera experiencia laboral? ¿Dónde aprende mejor a amar una chica? ¿Leyendo a Fromm o construyendo una vida con su pareja? ¿Cómo se podría aprender a esquiar leyendo? La adversidad, por definición, es mi experiencia, y por eso, para que sirva como materia de expansión de mi conciencia, primero debo de confiar en su riqueza, para verificar que en efecto mi experiencia aporta y es valiosa. El mejor modo es compartiéndola en comunidad. En los grupos terapéuticos quizás es donde se hace más evidente esta realidad. En mi opinión, el mejor modo terapéutico de trabajar el duelo es en grupo. La experiencia nos dice que en comunidad el duelo se procesa de un modo más completo y productivo, es decir, que la acción de compartir en grupo promueve y facilita la capacidad personal de resiliencia. En buena medida, esto es así porque lo más personal, lo más íntimo, lo más escondido resulta en grupo, lo más universal, lo más común, lo más comprensible. Consideremos este ejemplo que surge de la realidad. 12 mujeres, madre de niños muy enfermos, con pronóstico terminal, se reúnen los jueves por la noche en una salita que les presta el hospital, donde sus hijos son o fueron atendidos. Su dolor simplemente es incomunicable. No hay palabras que alcancen para expresar lo que sienten, pero a pesar de eso, hacen un esfuerzo semanal por sacar vapor, por aligerar su carga, por encontrar sentido. El único modo que les funciona es compartiendo su experiencia, su dolor, su rabia, su miedo, su frustración y, como siempre ocurre en la vida, también su alegría, su capacidad de amar, su agradecimiento y su generosidad. Llegado el momento, una de ellas, que ha estado nerviosa durante toda la sesión, explota en llanto que sofoca a las otras 11 mamás, 12 hermanas. Su catarsis provoca un modo natural en que las demás crean una empatía total. Lentamente, con una tristeza que es casi imposible de describir, esta mujer empieza a hablar de modo pausado, abrumada por el dolor. Quiero compartir con ustedes, empieza lentamente, que llevo semanas pidiendo a Dios, hace una pausa larga y brutal, que llevo pidiéndole a Dios que por favor ya se muera mi niño. Pausa interminable, llanto y búsqueda. Ya no puedo más, estoy muy cansada. Pero luego, unas horas después, cuando veo a mi niño, me odio por haber pedido aquello. Me siento fatal, me quiero morir. Cuando esta mujer levanta la mirada, lo único que ve son los ojos de 11 mujeres hermanas que desde el poder del silencio le dicen: a mí también me ha pasado. He pensado lo mismo. No te sientas mal. Todas ya estamos muy cansadas y es normal que sintamos que ya no podemos más. Sabemos lo mucho que amas a tu hijo. Eres una buena mamá. No hay terapia que supere esas 11 miradas empáticas, aceptantes, congruentes, útiles. Y esta mujer habrá aprendido más de esos 22 ojos compasivos cuando se atrevió a compartir la experiencia de su adversidad, que lo que hubiera podido aprender leyendo en una biblioteca completa o atendiendo a 1000 seminarios de una escuela para padres. Compartir su experiencia de dolor le ha enseñado a mirarse a sí misma de modo diferente, pues se ha podido ver reflejada en los 11 espejos bien pulidos y ha mirado ahí posibilidades para su adversidad.
nuevos caminos para ella, para su hijo y para su comunidad. El trabajo de quienes acompañamos el aprendizaje desde la adversidad, maestros, religiosos, terapeutas, padres o madres, nos invita básicamente a convertirnos en espejos iluminados con la luz de la compasión, la aceptación, la empatía, para luego ponernos frente al acompañado y con sencillez dejar que éste se mire ahí y pueda, si lo decide, construir nuevos caminos y posibilidades que le permitan expandir su conciencia y la nuestra. Si quien vive la adversidad elige mirarse en el espejo que ha sido pulido para acompañar su dolor, entonces habremos cerrado el ciclo que permite ganar perdiendo. Estar y actuar en el presente. Pero de nada habrá servido hacer un hueco en nuestras vidas para aceptar con naturalidad y salud la adversidad, o aprender a confiar en nuestra propia experiencia compartida, como fuente de resiliencia, si no somos capaces de traducir lo aprendido a la vida, porque ¿de qué nos serviría formar nuestra conciencia sin manos? Una vez que ya normalizamos la adversidad, es decir, que la aceptamos como parte de la vida sin más, y que hemos puesto el aprendizaje resiliente disponible para nuestra conciencia, de la violencia filioparental experiencia, entonces es tiempo de actuar. No basta la reflexión para convertir en vida el aprendizaje. Hay que usar las manos. Es estéril una reflexión sin acción. Mis hermanas de la Congregación de Jesús María en México lo dicen de un modo fascinante. Está prohibido orar sin actuar. La propuesta, como dice el título de esta sección, es estar y actuar. Y como primero es lo primero, es necesario, antes que otra cosa, estar en el presente. Mi amigo Eduardo Garza habla de la posibilidad de construir, para quien la necesite, una suerte de terapia de la sincronía, una que nos permita descubrir existencialmente que estamos viviendo conscientemente en el presente, donde podremos encontrar salud. El pasado, dice Eduardo, es el tiempo del anciano, y quien ha decidido vivir ahí ejerce un conservadurismo patológico que no le permite desprenderse de lo que ya pasó y en consecuencia no sabe o no puede disfrutar de su vida ahí. En el otro extremo se encuentra el enfermo de futuro, que es tiempo del adulto, y quien decidió existir allá se llena de angustias y fantasías catastróficas por lo que le podría pasar. La salud pareciera estar en la sabrosa sabiduría de los niños que saben vivir donde sí, donde están, es decir, en el aquí y en el ahora. Trasladamos al presente esta cosa tan sencilla si queremos. Requiere de la sabiduría del niño y de dos certezas. 1. Yo soy mi pasado. El yo de hoy es producto de las decisiones adultas que he tomado a lo largo de mi historia personal y de la responsabilidad que he sido capaz de asumir en medio de mi circunstancia. Por eso no necesito vivir allá, que el pasado quede en el pasado. 2. Solo podré cumplir mi visión de futuro si en el presente, si en el aquí y en el ahora pongo todo mi talento, mis principios, mi conciencia y mis actos al servicio de mi proyecto. Por eso, esto no me servirá para vivir allá. Tengo que estar en el presente, vivir en mi presente, para poder construir mi futuro. Llegar al presente es sencillo, quedarse es ya todo un tema distinto. La buena noticia es que las herramientas que tenemos a la mano para acostumbrarnos a vivir en el presente son todos buenos regalos para la vida. Desde la dimensión biológica podemos echar mano de la respiración profunda o el hábito del ejercicio cardiovascular sin audífonos. Desde la dimensión psicológica, la lectura diaria y el ejercicio de escucha activa y profunda resultan útiles. Activar la compasión y hacer un tzedakah, algo justo por nosotros, es un buen camino desde la dimensión social. Y por supuesto, en la dimensión espiritual encontramos muchas posibilidades. La oración, la meditación, yoga, ejercicios espirituales y tai chi, entre otras. Quienes nos dedicamos a acompañar a personas en medio de su adversidad, vemos con entusiasmo cómo estas herramientas disponibles prácticamente para todos funcionan muy bien. Cuando las personas acompañadas logran instalarse en el presente, entran en círculos virtuosos extraordinarios.
Disminuye notablemente la angustia y la fantasía catastrófica. Duermen mejor. ¿Se imaginan lo que duerme la mamá de un niño con un pronóstico terminal? Están menos irritables y en general presentan conductas mucho mejor adaptadas porque disfrutan mejor del silencio y descubren nuevos caminos para su espiritualidad. Si logramos formar niñas y niños que se conviertan en adultos capaces de mantenerse en el presente, sin duda estaremos aportando mucho en su formación para y desde la adversidad. Una vez aquí, demos al segundo componente de este elemento, es decir, ahora hay que actuar en el presente. Decíamos que la conciencia sin manos, la oración sin acción o la intelectualización que no transforma la realidad parecieran estar incompletas. Quienes son educadores, es decir, todos los papás, confirman existencialmente que la transformación de la realidad es un proceso creativo. Surge de la concientización, la oración o la intelectualización, donde niñas y niños, adolescentes y claro, también nosotros, completamos el aprendizaje pues lo convertimos en algo. Pero además, el aprendizaje que surge de la adversidad parece tener vocación de acto moral, es decir, uno se convierte en hábito, en costumbre. En la educación, en todos los niveles y desde todas las trincheras se habla mucho de valores, de la importancia de educar en ellos. Con esperanza vemos que muchos textos y corrientes proponen la adversidad como fuente fundamental para aprender sobre lo valioso. Lo malo quizás es que proponen una versión teórica de la adversidad, es decir, no utilizan la experiencia de los alumnos para discernir, desde la realidad, sobre la importancia de elegir bien. Si en lugar de proponer dilemas éticos externos, optamos por hacer que el chavo descubra en su propia historia personal, en sus propias adversidades, conductas concretas, adaptadas o inadaptadas, y lo invitamos desde ahí a construir una metodología de discernimiento, le estaremos facilitando el acceso a muchos conocimientos significativos para la vida. Pero queda nuevamente la pregunta de cómo hacer que ese conocimiento, que tiene un significado verdadero y valioso para el alumno o el hijo, se convierta en hábito de vida. La respuesta está en un espejo. Si logramos rodear a ese chavo de espejos iluminados desde la luz del valor que buscamos que incorpore a su vida y logramos que ella o él se puedan mirar ahí, entonces será posible que el significado encontrado en su propia experiencia se haga voluntad y la voluntad costumbre, es decir, un camino muy certero para lograr que nuestros hijos o alumnos aprendan de modo resiliente. Es, como siempre, mediante el ejemplo vivo de quienes asumimos corresponsabilidad en su formación. Porque sin espejos, ¿cómo se forman los niños? 4. ¿Qué hacemos con la violencia? La violencia es sin duda un caso particular de adversidad que merece ser revisado aparte. Vivimos rodeados de violencia. A nuestro alrededor existen personas violentas, sí, pero también hay espejos que nos permiten, por desgracia, descubrir nuestra propia violencia. Además de la violencia frente a la cual los ciudadanos parecemos estar impotentes, es importante reconocer que muchas veces los padres de familia mal acompañamos, generamos y permitimos muchos actos violentos. El primer nivel de violencia existe dentro de nuestra casa y comunidades. Se vuelve casi omnipresente porque hemos permitido que sea parte del paisaje de nuestro hogar y de nuestros barrios. Es un problema que se agrava porque típicamente lo acompañamos muy mal. Es la violencia que todos los días vemos en la televisión y a la que nos enfrentamos cuando caminamos con nuestros hijos en la calle. Si encendemos la tele a cualquier hora y revisamos unos 10 canales, la posibilidad de presenciar al menos un hecho violento es prácticamente del 100%. Luego está la calle. Diariamente caminamos con nuestros hijos frente a estantes de periódicos y de revistas que en México todavía son peores que la televisión, pues parecen ser una especie de vitrina del horror. El problema no es necesariamente que estén ahí frente a nosotros. El problema es que nuestra tarea como padres, como maestros, como ministros de algún culto, es acompañar a nuestros hijos cuando esté presente este tipo de violencia. Y la evidencia nos dice que hasta ahora lo hemos hecho francamente mal. Nuestro trabajo de diálogo y formación no ha sido suficiente, con lo cual este tipo de violencia sigue apareciendo en la sala de nuestra casa.
Un segundo nivel de violencia, en mi opinión mucho peor y cuya erradicación está totalmente en nuestras manos, es el que surge en nuestras casas, en nuestros automóviles, en los salones de clase, en los templos. Son nuestras violencias, las que creamos nosotros, las íntimas, las más cercanas, las más familiares, las heredables, las que emergen de nuestras frustraciones y necesidades no satisfechas, que se traducen en conductas y a veces en hábitos que sufren nuestros hijos y alumnos día con día. No es nada sencillo eliminarlas, porque necesitaríamos primero convertirnos en verdaderos adultos para luego dedicarnos a construir alguna estrategia concreta de cambio personal. Requiere típicamente el acompañamiento de un profesional y de mucha decisión, paciencia y tiempo. Desde luego, parece que tampoco estamos trabajando mucho para lograrlo. El tercer nivel es el más grave de todos. Surge de personas enfermas o muy limitadas, que en casos extremos son capaces de dañar a nuestros hijos y que disparan crisis complejas que son muy difíciles de sanar. Para acercarnos a este tema complejo y tratar de construir algunas respuestas frente a la violencia, resulta fundamental, primero, distinguir entre agresividad y violencia. Juan Lafarga nos invita a reconocer existencialmente que la agresividad, puesta en un contexto adecuado y bien acompañada, en realidad debería ser una fuerza creativa positiva y útil. La opción antropológica por la salud y el crecimiento que guía este capítulo nos permite darnos cuenta de que la agresividad es una manifestación en el organismo humano que surge cuando existe una frustración de alguna necesidad significativa de la persona, sea esta aprendida o natural. Es una respuesta psicosomática que se presenta en todos y que, contrariamente a lo que pudiera pensar, en realidad es una energía positiva que nos permite superar obstáculos. Como cualquier otra energía humana, la agresividad puede manifestarse de diversas maneras. Para Díaz Ibáñez, esta puede, por supuesto, convertirse en violencia hacia otros o hacia uno mismo, o por el contrario, es la energía que permite positivamente superar el obstáculo de la necesidad frustrada. La agresión hacia otros típicamente se traduce en violencia pasiva o activa. La agresión hacia uno mismo puede traducirse en sentimientos de inadecuación o violencia intrapersonal, con la nefasta consecuencia de un diálogo interior dañino que con el tiempo y recurrencia nos lleva hacia un concepto devaluado, desesperanza aprendida. Sin embargo, a la luz de la confianza en la persona, es necesario afirmar que la agresividad, entendida como energía positiva, puede también ser puesta al servicio del crecimiento personal, de la superación de obstáculos y de manera particular al servicio del aprendizaje significativo. La energía de la agresividad puede activar la fe en el propio potencial. Esta distinción parece pertinente para introducir el tema en el contexto de este capítulo, pues cuando el niño es destinatario de algún acto de violencia, es necesario construir nuevas estrategias de acompañamiento, innovadoras, creativas y sensatas. No parece ser lo mismo acompañar a nuestros hijos a enfrentar la ruptura de un vínculo significativo, por ejemplo, la muerte por enfermedad de un hermano, de un padre o de un compañero de escuela, que la muerte provocada por un asesinato o un suicidio. No es igual ayudarnos a reconstruir la propia vida a partir de un accidente que hacerlo a partir de una violación o un secuestro. Suena difícil creer que es lo mismo trabajar para trascender a un padre o una madre psicológicamente ausentes, que trabajar para superar las secuelas que dejan un padre o una madre violentos que golpean por su total incapacidad de enfrentar sus propios miedos y desadaptaciones. No parece ser lo mismo, pero en el fondo, para fines de la construcción de la resiliencia lo es. Vemos una y otra vez a personas que se levantan a partir de hechos de violencia que son simplemente incomunicables y que aprenden a ser capaces, con mucho trabajo, con tiempo, con un acompañamiento adecuado y con sentido trascendente claro, de surgir poderosas y renovadas. No lo hacen a pesar de la adversidad violencia, sino precisamente por su potencial efecto paradójico. Con sus vidas confirman existencialmente que en el límite del humano surge típicamente lo mejor del humano. Vivir o haber vivido una situación violenta sin duda es una adversidad más dura, más intensa y seguramente más injusta. Y por eso la violencia reconstituye un tipo de adversidad que requiere más acompañamiento, más comunidad,
más solidaridad y mucha más paternidad y maternidad. La respuesta inicial frente a la violencia es, pues, que a mayor adversidad debe existir mayor comunidad. Pero, ¿qué más podemos hacer para acompañar a nuestros hijos a reconstruirse a partir de la agresividad que degeneró en violencia? Lo primero será desde luego atender la crisis preferentemente acercándonos a un profesional. Luego, será prudente que a nuestras 3 premisas de partida: A, la capacidad para que la adversidad quepa en la vida; B, la capacidad para confiar en la propia experiencia y luego compartirla; y C, la capacidad para estar y actuar en el presente, habrá que añadir una cuarta: la capacidad para el perdón. A partir de ahí será posible trabajar en la reconstrucción, para lo cual más adelante tendremos que proponer una sencilla pedagogía dirigida a la resiliencia, pero por ahora es necesario añadir el perdón a nuestra lista de prerequisitos. Perdonar es un acto inmanente que requiere una capacidad empática sumamente evolucionada. La posibilidad de ampliar la narrativa de la ofensa, el trabajo de acompañamiento central para facilitar los procesos de perdón de nuestros hijos y desde luego el de nosotros mismos, es el de recuperar el poder personal. La esclavitud a la que nos lleva la incapacidad de perdonar es consecuencia de la cesión de nuestro perdón y de nuestro poder al ofensor. La recuperación de este poder es una tarea sencilla. Frente a eventos traumáticos o a crisis de situaciones extremas, el trabajo de acompañamiento profesional terapéutico puede llevar incluso años, como en el caso de una violación o un asesinato, pero cuando se ha logrado la recuperación del poder personal, es posible transitar hacia el perdón, no porque sea necesariamente un imperativo moral perdonar a quien nos ofendió, sino porque es un imperativo psicológico y espiritual que libera y permite seguir adelante y pasar de la adversidad a la violencia. Mientras no perdonemos, se dice que en la cultura popular mexicana estaremos resentidos, y el resentimiento significa que volveremos a sentir una y otra y otra y otra vez. Por eso perdonamos, para evitar revivir constantemente los sentimientos brutales ocasionados por la violencia. El perdón no es olvido, ni claudicamos, sino trabajo de recuperación de poder. Permite a la persona liberarse del lastre que ha representado en su vida la ofensa y de la inmovilidad a la que la ha llevado el resentimiento, haciendo posible que su historia personal, adversa o violenta, pueda servir de tierra firme para la resiliencia. La violencia, como cualquier adversidad, puede, casi debe, ser útil para la expansión de la conciencia humana. Nadie le ha pedido, nadie la quiere vivir, pero se ha hecho cotidiano y real. Por eso mismo debemos entender qué hacer con ella y sobre todo enfrentar a nuestros hijos en comunidad el arduo camino que va a ser desde la construcción de una postura existencial en la que quepa la violencia hasta el liberador perdón que nos permite iniciar el recorrido para convertirlo en adversidad como maestra, camino hacia el perdón. A continuación, trataremos de poner ideas que nos ayudarán a hacer esto, identificando las condiciones que, como bien podría decir Carl Rogers, son suficientes y necesarias para facilitar los procesos de formación de resiliencia en nuestros hijos. 5. Una pedagogía sencilla para la resiliencia. Propongo entonces una pequeña pedagogía para la resiliencia con la esperanza de que nos sea útil para formar a nuestros hijos y alumnos desde y para la adversidad. Hemos definido a la resiliencia como la capacidad de convertir el dolor en maestro. Partimos de la realidad de que la vida viene dotada de luces y de sombras, y eso es lo que hay. Se confirma en la realidad de que los sentimientos son útiles y que ninguno es bueno o malo. Todos tienen un propósito, y cuando éste se cumple con trabajo, se irán. Si somos capaces de confiar en nuestra propia existencia y compartirla en comunidad, podremos lograr aprendizajes realmente significativos. Solo viviendo en el presente y actuando desde ahí, podremos construir vida y proyecto. Finalmente, al identificar la violencia como un caso particular de adversidad, incorporamos la idea del perdón como elemento que permitirá liberar nuestra conciencia de un lastre biopsicosocial y espiritual que impida crecer a partir de la sombra. Ahora bien, ¿cómo hacemos para acompañar a nuestros hijos en la construcción de vida desde el dolor? ¿Cómo los acompañamos para ganar perdiendo? Primero,
Ser maestro es ser tú mismo. Siempre ha sido muy gracioso para mí cuando una mamá o una pareja se acerca para pedirme datos de un buen psicólogo para su hijo, pues la mayoría de las veces es evidente que quienes necesitan ir a terapia son los papás y no el niño. El único camino, le hace bien, único, para que tu palabra sea creíble, será si tu acto es congruente. En educación solo tenemos derecho a hablar de algo cuando lo somos o cuando estamos en un franco proceso consciente de convertirnos en eso que predicamos. Facilísimo de decir, dificilísimo de lograr. Las preguntas para el formador son duras. ¿Qué tanto acepto la adversidad como parte de mi vida? ¿Qué tanto confío en mi experiencia y aprendo de ella? ¿Soy capaz de compartir mi experiencia en comunidad? ¿Tengo comunidad? ¿Vivo en el presente? ¿Mi reflexión se convierte en acto de costumbre? ¿Soy capaz de perdonar? Ser maestro es ser tú mismo, porque cuando enseñas, te muestras. Ser maestro es ser espejo, y justo ahí radica el regalo para quien acompaña. Cuando yo elijo ser congruente para poder formar acompañando, elijo también trabajar en mí, en mi desarrollo personal, en mi camino. Ser maestro es ser yo mismo, convertirme en toda la persona que puedo ser o al menos intentarlo. Debí haber escrito estar intentándolo. Ser maestro es ser tú mismo y por lo tanto, ser papá es ser tú mismo. El niño puede aprender por sí solo desde la adversidad, pero si todos los días logra verse en el espejo de su formador y es un espejo bien pulido y bien iluminado, sin duda podrá abrirse la posibilidad de que ese aprendizaje se haga vida, porque el hábito aprendido no surge de la palabra, sino de la vida, la que experimento dentro y que se confirma con la que veo fuera. Se aprende a esquiar esquiando, sí, y ayuda muchísimo si tu papá se echó el primero al agua y lo viste esquiar. Ayuda más desde luego si en el agua se cae y se levanta. Segundo, ser maestro es respetar sin condición. Para que el niño o el joven pueda aprender es necesario sentir confianza y seguridad. Aquí nos enfrentamos con un problema que parece difícil de resolver. La adversidad, por definición, genera desconfianzas e inseguridades. Pero para eso existimos los adultos en la vida de los niños y de los jóvenes, para regresarles la seguridad y la paz necesarias en el discernimiento y acción. Hay muchas maneras de hacerlo, tantas como mamás o papás, maestros o guías. Javier, el papá de Pablo, eligió en la segunda versión una manera que podríamos resumir así: respeto incondicional, serenidad, congruencia, silencio, empatía, humor y escucha. Su punto de partida, el respeto incondicional, el producto natural del respeto, confianza y seguridad. Quizás el signo más respetuoso en la historia de Javier con Pablo, aunque parezca extraño, es la postura corporal. Javier se toma la molestia de ponerse en cuclillas, se pone a la altura de lo humano, a la altura de su niño. Lo hace así tal vez recordando que Gandhi, quien nos lo enseñó en el siglo XX, al establecer una relación de iguales en el espacio común del dolor y de la pérdida, Javier le está diciendo a su hijo: entiendo que sientes un dolor grande. Es normal que así sea. Está bien que así sea. Lo entiendo y te respeto. Luego, silencio. Otro signo de aceptación sin condición. Cuando respetamos profundamente las emociones que surgen de las adversidades a las que son expuestas naturalmente nuestros hijos o alumnos, estamos validándolas. Es decir, les hacemos saber que está bien sentir, pero además estamos validando a ellos, pues con nuestro acto respetuoso les damos y les mostramos por qué se sienten y por qué son valiosos. Tercero, ser maestro es ser alumno. Finalmente, completa esta pedagogía la idea de que para lograr acompañar en el proceso resiliente, tengo que sentir con mi hijo o mi alumno. Quizá nunca he sentido la tristeza de que me metan 9 goles en la final siendo el portero, pero sí he sentido tristeza. Quizás nunca he sentido el miedo de enfrentarme a algún compañero que me agrede en el colegio, quien por cierto probablemente está más asustado que mi hijo por las condiciones de desatención en su casa. Pero sí he sentido miedo. Quizás no recuerdo la alegría que sentía cuando mi jugador favorito metía un gol, pero sí he sentido alegría.
Para poder completar el proceso será necesario que acompañes desde tu hijo y no solamente desde ti. Busca todas tus fuerzas, la posibilidad de hacer una empatía total cuando dialogues con él en medio de la adversidad. Ya antes en esta pedagogía te invité a construir un diálogo congruente y aceptante. Toca ahora consolidar lo anterior con la empatía, que no es otra cosa que el modo humano de amar, y que muchas veces, sobre todo con los niños, no requiere palabras. Cuando tu hijo está viviendo el dolor, acompáñalo de modo sencillo y silencioso. Sin duda, es lo mejor que puedes hacer entregándote a ti y a él. Trata de mirar desde tu mirada, desde su mirada. No olvides su edad y su lenguaje. Trata de construir con sus herramientas. Trata de mudarte a su realidad, aunque sea por unos minutos. Siéntela en el cuerpo y busca desde la compasión y la comprensión un silencio activo, sanador y redentor. Sobre todo así, desde el silencio se iluminará tu espejo. Entenderás que este capítulo ha sido un esfuerzo un tanto inútil, pues no es aquí donde aprenderás sobre tu capacidad de formarte y formar en la resiliencia. Ve y acompaña pues a tu hijo para que viva una vida completamente en donde pueda asumir su sombra y su luz. Es lo que hay. Carlo Clerico Medina, ingeniero industrial y maestro en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana. Cursó estudios en psico-oncología, terapia gestal y tanatología. Conferencista sobre temas relacionados en el desarrollo humano y social, ha impartido cursos y conferencias en 10 países. En 2007 publicó en España el libro Morir en sábado, que relata la experiencia de acompañamiento a niños y niñas en etapa de cáncer terminal, y en el 2010 Los cuentos de Luca, un modelo de acompañamiento para niñas y niños en cuidados paliativos, también orientados a facilitar los procesos de duelo en familias y niños en etapa final y terminal. Es titular del programa de radio Vivir y Morir en Sábado del Instituto Mexicano de la Radio y profesor de comunicación en la Maestría de Desarrollo Humano de la Ibero.